Bueno, vamos a comenzar a leer este libro. Este libro se trata de fisiología de los sistemas, y creo que va a ser un libro bueno para leer. Creo que me va a ayudar. Y el primer capítulo es acerca de fisiología cardiovascular. Entonces, en los contenidos que vamos a ver está la hemodinámica o hemodinamia. Tengo que dejar claro que en este libro se va a encontrar términos en inglés, porque es un libro usado para el USMLE. Entonces, también yo mayormente estudio en portugués y algunos conceptos solamente los sé en portugués. Entonces, por eso ustedes van a ver que puede ser que me equivoque en algunas lecturas. Bueno, hemodinamia, dentro de eso van a estar las presiones cardíacas, movimiento de flujos, volumen sistólico o stroke volume, contractilidad, precarga, poscarga, presión arterial media, cardiac output, resistencia vascular sistémica, filtración, presión oncótica, presión endostática. Estos temas son de suma importancia y son muy buenos. Entre otros va a estar el control y regulación de la presión arterial, cuerpos aórticos y carotídeos, estimulación simpática y parasimpática, receptores alfa y beta, sistema de activación del eje renina, angiotensina, aldosterona. Va a estar sobre la puntuación cardíaca, precarga, poscarga, contractilidad. La curva de Frank-Starling, que es interesante, sobre la presión de la aurícula derecha, precarga, volumen de final de diástole, curva de salida y curva de entrada, curva de presiones, curva de ciclo cardíaco y curva de presión venosa. Continuando, va a hablar sobre los sonidos cardíacos y alteraciones de los sonidos cardíacos, C1, C2, C3, 4, soplos cardíacos, desdoblamiento cardíaco, el desdoblamiento normal, desdoblamiento ancho, desdoblamiento fijo, desdoblamiento paradójico, condición eléctrica cardíaca y electrocardiograma, sobre el nodo sinusal, nodo atrioventricular, movimiento electrolítico, ondas de electrocardiograma, interpretación de electrocardiograma, derivadas, electrocardiograma, fibrilación auricular, atrial flutter, fibrilación ventricular, bloqueos atrioventriculares, torsión de puntos. Y por último, las fórmulas cardíacas. Presión arterial media, cardiac output, stroke volume, ejection fraction. Ok, para comenzar este capítulo, primer capítulo, sobre la fisiología cardiovascular, entrando en la hemodinamia, desde los aspectos hemodinámicos cardiovasculares es importante tener claros ciertos puntos. Primero, las venas cavas confluyen en la aurícula derecha. Eso viene sobre la vena cava superior, la vena cava inferior, y la sangre recogida de todo el cuerpo a través de las venas cavas al pasar por la aurícula derecha se dirige posteriormente a través de la válvula tricúspide. Recuerden que la válvula tricúspide está en la división del atrio derecho y ventrículo derecho. Posteriormente, pasando a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, las válvulas semilunares, hacia la arteria pulmonar, y de esta se oxigena en su espacio a través de los pulmones. Entonces, importante, la vena cava superior recoge la sangre que pasa por encima del diafragma, la parte superior del cuerpo, los miembros, la cabeza, etc. La vena cava inferior
desde la parte inferior de nuestro cuerpo, los, el abdomen, las piernas, y ella va a llegar a atrio derecho o aurícula derecha. Va a pasar por la válvula tricúspide para el ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a pasar por la válvula semilunar hacia la arteria pulmonar, arteria, y llega al pulmón, al pulmón, hace la troca de CO2 por O2, se produce, se oxigena y ahí va a volver, ¿verdad? Entonces, posteriormente la sangre es enviada hacia la aurícula izquierda, en donde la sangre pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, siendo eyectada posteriormente hacia la periferia o periferia, pasando a través de la válvula aórtica hacia la arteria aórtica. Entonces, hicimos ya un camino. Vena cava superior, inferior, viene al atrio derecho, del atrio derecho pasa a través de la válvula tricúspide, para el ventrículo derecho, del ventrículo derecho es mandado a la arteria pulmonar, en las arterias pulmonares, va hasta el pulmón hace la troca de CO2 por O2, viene a través de las venas pulmonares, esta sangre oxigenada, llega a la aurícula izquierda, en la aurícula izquierda va a pasar a través de la válvula mitral para el ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo va a pasar por la válvula semilunar hacia eh, la arteria aorta y una arteria aorta va a ir para el resto del cuerpo. Entonces, eso es, eso es algo hermoso. Para Ese es el primer punto. El segundo punto, en general, debemos tener en cuenta que las presiones promedio en cada cavidad cardíaca, esto es importante. En el atrio derecho tenemos una presión más o menos de 5 milímetros de mercurio. En el ventrículo derecho tenemos una presión más o menos de 25. Es importante. Esto puede caer en los exámenes. Atrio derecho, 5 milímetros de mercurio. Ventrículo derecho, 25. En la aurícula izquierda tenemos una presión media de 12. Entonces, nosotros vemos que es mayor que la que está en la aurícula derecha. Y en el ventrículo izquierdo tenemos una presión medio de 130. Eso es mucho. Entonces, esto es bastante. El ventrículo izquierdo es el que más tiene. Y tercero, debemos Debemos entender que el volumen sistólico o stroke volume depende de tres factores principales: la contractilidad, la poscarga y la precarga. Entonces, el stroke volume, contractilidad, poscarga y precarga. Entonces, los factores que pueden aumentar la contractilidad son el aumento de los receptores beta 1 o catecolaminas. Recuerden que en el corazón hay receptores de catecolaminas y receptores beta 1 adrenérgicos. Y el aumento en las contracciones de sodio y calcio intracelular. Ustedes saben que esto ayuda al stroke volume. Y la disminución en la concentración de ciclo de calcio y sodio extracelular. Cuando hay más calcio y sodio intracelular, va a acontecer lo que es el aumento del potencial de acción y va a acontecer la depolarización y va a acontecer la contracción cardíaca. Por eso es que ayuda al stroke volume. Debemos entender que en la medida en que aumenta la contractilidad o la precarga,
o la precarga debe aumentar el volumen sistólico o stroke volume. Pero si aumenta la poscarga, el stroke volume o volumen sistólico disminuye. ¿Por qué? Imagínense, nuestro corazón tiene que contraerse, ¿verdad? Entonces, él va a comenzar a contraerse. Pum, 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 pum. La precarga va a aumentar, la precarga lo que va a ser la contracción. Y el volumen sistólico, el volumen que está siendo inyectado por el corazón va a aumentar. Pero si la poscarga, si la poscarga, eso que va contra la resistencia periférica, aumenta, entonces el volumen sistólico disminuye. ¿Por qué? Porque va a haber más resistencia para la sangre ser inyectada. Entonces, test key, esto es importante. El volumen sistólico, stroke volume, depende de los factores de contractilidad, afterload y preload. Entonces, contractility, preload, afterload, stroke volume. Bien. Cuarto, siempre que aumente la contractilidad, se aumentará el consumo de oxígeno cardíaco. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuáles son los principales factores que aumentan o incrementan el consumo de oxígeno cardíaco. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú vas al gimnasio y tú vas a comenzar a hacer ejercicio. El consumo de oxígeno de tu cuerpo va a aumentar por razón. La contractilidad del corazón va a aumentar. ¿Por qué? Porque tú estás necesitando más oxígeno, estás necesitando más sangre para los músculos y para eso el corazón tiene que contraerse más. Ahora, continuando sobre la fisiología cardiovascular, esos tres puntos fueron fenomenales. El primer punto fue acerca de cómo la sangre fluye. El segundo fue acerca de las presiones. Recuerda que el que tiene más es el ventrículo izquierdo. Y tercero, acerca del estropadio y de la precarga y poscarga. Cuarto, fue acerca de la contractilidad y el consumo de oxígeno cardíaco. Entonces, bien, ahora, continuando, factores que aumentan el consumo de oxígeno cardíaco. Aumento de la contractilidad, aumento de la poscarga, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del diámetro ventricular. Entonces, imagínate, el corazón está irrigado por las arterias coronarias y necesita sangre eh, para contraerse y necesita oxígeno cardíaco. Lo que aumenta el consumo de oxígeno cardíaco es un aumento de contractilidad, un aumento de poscarga, es decir, está mandando demasiada sangre, un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del diámetro ventricular. Si el corazón se agranda, está necesitando más sangre y está más sangre en el ventrículo o el atrio, ¿verdad? Ahora, otro punto importante es que podemos decir que la resistencia vascular sistémica está dada por las múltiples ramificaciones arteriales y venosas. Pero es importante tener en cuenta que hay diferencias importantes entre arterias y venas. Por ejemplo, las arterias son un sistema de alta presión, siempre alta presión, alta velocidad y se encuentran llenas todo el tiempo. Imagínate, las arterias es que está la sangre oxigenada. Por lo tanto, actúan como un sistema de resistencia. Si hay alta presión, alto volumen, también va a haber alta resistencia. Ahora, las venas, las venas son un sistema de baja presión, baja velocidad y no se encuentran llenas todo el tiempo, por lo cual pueden tener espacios de
tiempo colapsadas. Si ustedes ven en aquellos que ya están haciendo práctica médica, cuando usted va a solicitar, vamos a suponer una gasometría arterial, pegan la arteria radial, la sangre va a salir inmediatamente. La vena, en la vena, va a salir, pero con poca presión o con poca velocidad. Por lo anteriormente explicado, podemos concluir que el sistema arterial es un sistema de de bajo flujo con alta capacidad de vasoconstricción. ¿Por qué bajo flujo? Porque siempre, eh, porque siempre va a estar lleno, ¿verdad? Y siempre va a tener una alta velocidad. El sistema venoso es un sistema de mayor flujo, va a tener más sangre en comparación al sistema arterial y con mayor capacidad de vasodilatación. Por eso que tú puedes ver que la vena puede dilatarse, ¿verdad? Crecer, pero la arteria fácilmente se rompe. Entendiendo el sistema de presiones y flujo en arterias y venas, tenemos también que tener en cuenta el factor de la filtración, el cual tiene en cuenta la presión hidrostática, oncótica y los factores de permeabilidad. Esto es importante. Con lo cual podemos decir que la filtración es igual a relaciones matemáticas entre la permeabilidad, presiones hidrostática y presión oncótica. La presión oncótica en condiciones generales principalmente mantiene la apertura y la luz de los vasos sanguíneos a través de la albúmina. La presión hidrostática tiende a querer colapsar los vasos sanguíneos, siempre. A su vez, este sistema de regulación de la filtración se encuentra alineado y equilibrado a través de los sistemas arteriales, venosos, linfáticos, presiones de tercer espacio y permeabilidad a través de las fenestraciones de los capilares. ¿Para qué esto es importante? Esto es importante para entender el edema, o comúnmente le llamamos hinchazón, ¿verdad? ¿Qué acontece en el edema? En el edema, recuerden, existe líquido en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. El edema simplemente es un traslado del líquido intracelular para el espacio extracelular. Y ahí ¿cómo va a acontecer eso? Va a acontecer un aumento de permeabilidad sanguínea, un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica. Eso es importante. El sistema arterial es un sistema de bajo flujo con una alta capacidad de vasoconstricción. El sistema venoso es un sistema con el flujo más alto en comparación con el sistema arterial y con una mayor capacidad de vasodilatación. Entonces, ahí ustedes entienden por qué razón es que existe la presión alta. La presión alta existe porque las arterias, ellas fácilmente pueden contraerse, ¿verdad? Bien, ahora vamos a, vamos para otra parte, el tema 2. Control y regulación de la presión arterial. El control y la regulación de la presión arterial es un sistema complejo y de interacción entre múltiples sistemas neuronal, endocrino, bioquímico, renal e incluso hepático y pulmonar. Eh, Miren aquí la estructura de la nefrona o del nefro. A nivel del arco aórtico y la bifurcación carotidia, encontramos los cuerpos aórticos y carotidios respectivamente, los cuales responden al estímulo de estiramiento en el endotelio vascular. Por lo tanto, el aumento de la presión arterial media
conlleva el aumento del estiramiento y por consecuente, en la activación de los cuerpos carotídeos y aórticos, generando la transmisión de información a través de los pares craneales 9 y 10 hacia el núcleo del tracto solitario, el nervio vago, ¿verdad? Generalizando activación del sistema nervioso parasimpático y de los receptores M2. Receptores M2. Esto es importante. Conllevando una disminución de la frecuencia cardíaca y por consecuente un control indirecto sobre la presión arterial. Es decir, eh, un aumento de la MAP o la presión arterial media va a activar los cuerpos carotídeos. Los cuerpos carotídeos a través del nervio vago y a través del nervio 9 que no recuerdo cuál, no sé si era el glosofaringeo, y va, va a ir al núcleo del tracto solitario y va a activar el sistema nervioso parasimpático a través de los receptores M2 y ahí va a intentar disminuir la presión arterial. En caso de que los cuerpos carotídeos y aórticos no perciban el estiramiento generado por los aumentos en la presión arterial media, se envían señales hacia el núcleo del tracto solitario para que se active el sistema nervioso simpático. Este a su vez activa receptores alfa y beta 1. Recuerden que hablamos acerca de los receptores beta 1 en el corazón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si los cuerpos carotídeos y aórticos no van a recibir ninguna estimulación o ningún estiramiento, ¿verdad? Ellos van a activar el sistema nervioso simpático. Entonces, los receptores alfa 1 generan un aumento de la reactividad vascular, generando aumento en la resistencia vascular sistémica. Los receptores alfa 1 están mayormente en la periferia, en la periferia. Y al mismo tiempo el sistema nervioso simpático, estimulado por el núcleo del tracto solitario, genera un aumento en la expresividad de los receptores beta 1, lo cual conlleva aumento de la frecuencia y contractilidad cardíaca. Entonces, los receptores alfa 1 en la periferia, receptores beta 1 en el corazón. Los dos pueden causar vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Todo lo anteriormente explicado se genera como respuesta en el control de la presión arterial de forma inmediata, pero hay una respuesta que genera control de la presión arterial de forma no tan inmediata, sino a las horas o días. Este control se genera por medio del sistema endocrino. Entonces, eh, esto es sobre el sistema renina-angiotensina adulterada. El angiotensinogenio, producto producido en el hígado, se transforma en angiotensina 1 a través de la renina, producida en el sistema justaglomerular. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima conversora de angiotensina ECA. Entonces, esto puede caer en cualquier examen. Es muy importante. Por ejemplo, imagínense que en una persona existe lo que es la disminución de la presión arterial. Como la presión arterial disminuyó, va los receptores juxtaglomerulares en el riñón van a percibir esa baja de presión y van a comenzar a secretar renina. El hígado va a secretar angiotensinogenio, ¿verdad? Y ese angiotensinogenio va a convertirse en angiotensina 1 a través de la renina y esa angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 a través de la enzima conversora de angiotensina ECA, que es producida en los pulmones. Y
va a producir la liberación de aldosterona por la glándula adrenal, lo cual va a llevar a una retención de sodio y de agua. Mucho sodio, mucha agua en el cuerpo, la presión arterial sube. Ahora, hablando acerca de ese sistema, yo pido disculpas, lo que pasa es que estoy cansado, pero no sé por qué estoy cansado. Entonces, el angiotensinogenio producido en el hígado transforma angiotensina 1 a través de la renina, produciendo el sistema angiospermogrado. Todo lo que yo hablé. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por la parte de la enzima conversora de angiotensina ECA, producida en el pulmón. La angiotensina 2 genera tres reacciones pulmonares. Tres reacciones importantes. Primero, hay un aumento en los niveles de aldosterona. La aldosterona tiene un mecanismo de acción a nivel del túbulo colector, generando retención de sodio y eliminación de potasio hacia la orina. Esta relación de sodio corporal genera transporte de agua del túbulo colector. Esto es importante. Hacia el exterior del túbulo colector a través de las acuaporinas, generando retención de agua y llevando al aumento de los niveles hídricos corporales y por lo tanto aumentando los niveles de líquidos en el sistema intravascular y por conclusión aumenta la presión intravascular, aumenta la presión arterial media. Entonces, el aumento de aldosterona va a producir retención de sodio, potasio, sodio, agua, liberación de potasio por la orina y eh, a través de las acuaporinas es que se va a retener sodio. Ahora, segunda cosa que el angiotensina 2 hace. Activa y aumenta los niveles de la hormona antidiurética. Esto conlleva a menor eliminación de orina y mayor retención de líquidos corporales, generando consecuentemente aumento de los niveles de la presión arterial media. Es decir, angiotensina 2 va a ir en la glándula pituitaria, va a aumentar ADH, va a aumentar o va a inhibir la orina, porque es hormona antidiurética, no hacer xixi. Y eh, va a tener más agua en el cuerpo y la presión arterial media va a aumentar. Esto aquí es una ventriculografía de la fase de contracción del corazón. Aquí están las arterias coronarias. Yo creo que esta es right coronary artery. Bien. Tercero, activación hipotalámica del centro de la sed. Esto genera aumento de la ingesta de líquidos y por consecuente aumento de la presión arterial. Entonces, en el hipotálamo está el centro de la sed, eh, núcleo ventromedial. No recuerdo bien cuál núcleo del hipotálamo es. Y ahí va a producirse aumento de la presión arterial. Oye, yo creo que tengo por aquí eh, la, la división de, lo, de, de los núcleos del hipotálamo y sus funciones. Porque realmente esto es importante. Pero ahora mismo yo
Yo realmente no puedo, no voy a encontrarlo porque tengo demasiadas anotaciones. Y estas anotaciones las voy a compartir con ustedes porque it's very important. Eh, y yo hasta creo que sé dónde que está. Solamente que no quiero buscarlo ahora. En fin, mañana puede ser que yo lo busque. Pero para una mayor satisfacción de ustedes, vamos a utilizar nuestro papá Google. Centro de la sed, hipotálamo. Región lateral del hipotálamo. Oh, I'm really very tired. Oh, Dios mío. Ahora, la contracción cardíaca. Me está comiendo la... Yo no sé cómo que voy a subir esto a YouTube porque con tanto cansancio. Pero en fin, contracción cardíaca. Existen muchos factores que aumentan la contracción cardíaca, pero los cuatro factores más importantes a tener en cuenta son precarga, poscarga, contractilidad y resistencia vascular sistémica. Systemic Vascular Resistance. La precarga menciona también como preload, depende del volumen circulante. A su vez, el volumen circulante depende de la cantidad de líquido que consumamos, activación hipotalámica para el centro de la sed, del sodio y la aldosterona controla la retención y eliminación de potasio a nivel del tubo colector. This is important. La precarga se puede medir a través del volumen de final de diástole and the study volume. I never remember this. I hope that I remember this until now. Preload is defined by end study volume. Good? Good. Ahora, postcarga, mencionada también como afterload, depende de la reactividad y la fuerza que ejerce el sistema muscular al tratar la salida del ventrículo izquierdo. It was everything I said before. Post-load, vascular resistance, you have to push out. Oh my God, I remember sketch right now. Este es el arco aórtico. Ahora, contractilidad depende de las concentraciones de calcio y de la estimulación de receptores beta 1. You know that with calcium, the heart bleeds. Ahora, resistencia vascular sistémica se encuentra principalmente afectada por las push cargas. Además, podemos decir que la presión arterial media depende de la reacción entre cardio output y la resistencia vascular sistémica. A su vez, el sistema, a su vez, cardio output depende del stroke volume o volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. A su vez, el stroke volume o volumen sistólico depende de la relación entre la contractilidad y la precarga. This is very hard to understand, to be honest, but
I'm going to try, I'm going to try like uh, to explain it. La alteración o los cambios en cualquier de los factores antes mencionados, precarga, buscar contractilidad, resistencia vascular sistémica, afecta a los demás. Es decir, si se altera la precarga, se altera la contractilidad, se altera la buscar y se altera la resistencia vascular sistémica. El aumento de cualquiera de los cuatro factores antes mencionados aumenta la demanda del oxígeno cardíaco, por lo cual podemos concluir que la presión arterial media es equivalente a la demanda de oxígeno miocárdico. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando la presión auricular derecha, la precarga, o el volumen final de diástole aumenta, el gasto cardíaco o retorno venoso aumenta. Ahora, oh Jesus, curvas de Frank Starling. Las curvas de Frank Starling evalúan qué tanta cantidad de líquido entra al corazón y qué tanta cantidad de líquido sale del corazón. Por lo cual, entre más líquido entra al corazón, más líquido sale del corazón. Es lógico, ¿verdad? Basado en estas premisas, es importante tener en cuenta las presiones de la aurícula derecha, la precarga y el volumen de final de diástole, ya que el final de la medida de cualquiera de estos tres volúmenes va a ser equivalente. Al mismo tiempo, podemos hacer equivalencia entre el cardiac output, el stroke volume y el retorno venoso. Entonces, esta aquí es la válvula tricúspide, esta aquí es la mitral, atrio derecho, ventrículo derecho, válvula tricúspide, vena cava superior, arco aórtico, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, mitral. Estas son las venas pulmonares. Esta es la arteria pulmonar. Este es el septo atrioventricular. This is the sinoatrial node. The sinoatrial node make the polarization of the atrium. Then go to the atrioventricular node or atrioven sino atrioventricular node. I don't remember exactly the name. Phases his, right? And then depolarization. Ahora, curvas salidas, curva de salida o output. En esta curva de Frankenstein se observa la relación entre el eje Ipson y Chis. En orden, el eje Ipson gráfica. Esta es la gráfica. What is the gráfica? No la veo. Ah, cardiac output o stroke volume o retorno venoso. Los tres son equivalentes. Cardiac output, stroke volume y retorno venoso. Y en el eje del chis está graficando presiones de la aurícula derecha o precarga o volumen del final de diástole. Las tres son equivalentes. Cuando la presión de la aurícula derecha o la precarga o el volumen final de diástole aumenta, cuando la presión de la aurícula derecha o la precarga o el volumen de final de la diástole aumenta, el cardiac output estrobolio retorno venoso aumenta. Por lo tanto, en condiciones de equilibrio en esta curva de Frank-Starling se muestra una relación directa proporcional. Let me see if I can find something to show you, right? Because it's better if you understand uh, this.
So you can see here. I don't know if you can see very well. Pero aquí está cardiac output o venous return. Entonces, here is atrial, right atrial pressure o end diastolic volume. Si tú ves que cardiac output aumenta, aumenta também o inotropismo cardíaco. E se aumenta o inotropismo cardíaco, né? Vai aumentar o cardiac output. E aí vai acontecer o quê? This is very hard to understand this one. Let me see if I can see here. Ah, eu acho que essa aqui é melhor, né? Essa aqui é muito melhor. Então, por exemplo, a lei de Frank-Starling fala que aqui está o volume sistólico e aqui está a pré-carga. Imagina que está normal. Está normal, aqui está normal. O volume sistólico está bem, a pré-carga está bem. Está numa zona tranquila. Agora, sim, a, a- se, por exemplo, acontece um aumento da contratilidade, vai a diminuir o, a pós-carga, né? Porque a pós-carga é o que vai puxar o sangue fora do coração. Realmente, isso aqui é um pouquinho difícil de entender. Larry here. Volume of blood ejected by the ventricle depends on the volume present in the ventricle at the end of diastole. On the law principle, length-tensile relationship in cardiac muscle fiber. Extra volume and cardiac output correlate directly with end-diastolic volume, and diastolic volume correlate with um, venous return. Cardiac output venous return is uh, cardiac muscle normally paired only and the assembly limb. Isso aqui está falando praticamente o que a gente fala. Que o volume sistólico e o cardiac output é igualmente ao volume diastólico final e que o débito cardíaco depende do venous return. Então, basicamente, é isso.
Mm, la curva se desplaza en la dirección hacia la derecha, hacia la izquierda cuando se aumenta la contractilidad, pero se moverá a la derecha cuando disminuye la contractilidad. S3, sonido diastólico temprano, pueden estar asociados con un estado de insuficiencia cardíaca o regurgitación mitral. Este sonido se puede encontrar en niños y mujeres embarazadas. Ahí ya vamos a continuar, porque esto es importante. Curva de retorno venoso o input. Entre más retorno venoso, mayor será el volumen de final de diástole. Por lo tanto, si disminuimos el volumen, disminuye el retorno venoso y disminuye el volumen de final de diástole. Y si aumentamos el volumen, aumenta el retorno venoso y aumenta el volumen del final de la diástole. This is so pretty, right? Curva de presiones. La curva se nos presenta como una curva asimétrica, en donde se evalúan aperturas y cierre de las válvulas mitrales y aórtica. La curva muestra una área interna, la cual equivale al stroke volume, volumen sistólico. En esta curva encontramos el punto de apertura mitral, el punto de volumen al final de sístole y el punto del cierre mitral estaría en el punto de volumen de final de diástole. La curva se amplía en la medida que aumentamos el stroke volume, caso observado en los estados de aumento de contrariedad, como por ejemplo en ejercicio. Curva del ciclo cardíaco. En esta curva se forma más simétrica. De forma más simétrica se observa el punto de cierre y apertura de válvulas aórtica y mitral. Yo no sé por qué este libro no puso un ejemplo, ¿verdad? Entonces, curva de presión venosa. Curva A equivale a la contracción atrial. I knew that. Curva C equivale a la contracción del ventrículo derecho. Oh, I didn't knew that. Curva B equivale al aumento de la presión en la aurícula derecha y también puede equivaler al retorno venoso. Estenosis aórtica, estenosis, sonido crescendo decrescendo, estenosis aórtica, crescendo decrescendo, regurgitación mitral, sonido tipo holosystolic blowing. Ah, Então, fisiología cardiovascular. En el punto 5 estamos viendo los sonidos cardíacos y alteraciones de los sonidos cardíacos. Por ejemplo, en el foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal parasternal derecho. Foco aórtico. Foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal parasternal izquierdo. Foco triscúpide se encuentra en el cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo. Foco mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierdo. Y la base cardíaca equivale a los focos aórtico y pulmonar. El ápice cardíaco equivale al foco mitral. Entonces, en la auscultación cardíaca encontramos principalmente dos sonidos. S1, S2. El espacio entre S1 y S2 equivale a la sístole, en el espacio S2 en S1 equivale a la diástole. Entonces, S1 equivale al cierre de la válvula mitral y tricúspide. S2 is closed aortic and pulmonary valve. Y podemos encontrar sonidos accesorios como S3 en S4. S3 se denomina como el sonido temprano, early diastolic sound. Se puede asociar a estados principalmente de falla cardíaca, regurgitación mitral. Este sonido se puede encontrar fisiológicamente
normal en niños y mujeres embarazadas. Se denomina como un sonido tardío, late diastole sound. Se puede asociar a estados de hipertrofia cardíaca y siempre es un sonido anormal independiente de la edad del paciente. Pesky, PAL, Purkinje Atrial Ventricles Note. Oh, wow. Fisiología cardiovascular. Esta es una fibrilación auricular. Puedes ver que no. You can see P on the P. Yes, on the P. Alteración de la auscultación cardíaca. Soplos sistólicos. Los soplos sistólicos se encuentran entre S1 y S2. You remember that I said that. Encontramos en estas alteraciones principalmente la estenosis aórtica in the second space, right, y la insuficiencia mitral. La estenosis aórtica se asocia con sonido crescendo decrescendo. This is aortic stenosis, crescendo decrescendo sound. En el cambio, la insuficiencia mitral se asocia con el sonido holosystolic volume. Bro, I need to know this for the test. Crescendo decrescendo, aortic insufficient, specifically stenosis aortic, and holosystolic blowing is mitral insufficiency, right? But I don't know if it's regurgitação. Ah, regurgitação, cara. Good. Agora, sopro diastólico. That was systolic, holosystolic blowing or systolic sounds. Now, in diastolic sounds, los soplos diastólicos se encuentran entre S2 y S1. Encontramos en esta alteración la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica. Bro, it's very hard to study medicine. You see? That's why you can say like, oh, doctors gain so much money. Bro, you know how hard it is to study this? This is not easy, bro. This is hard. That's why you cannot intend a doctor gain like, I don't know, $2,000. You know how hard it is to cash that into your mind in order to you to understand what is going on with your patient. Bro, it's not that easy. Más, bueno. Soplo diastólico. Soplo diastólico se encuentra entre S1 y S2. Encontramos en estas alteraciones el estenosis mitral. Estenosis mitral, la insuficiencia aórtica. La estenosis mitral se asocia con el sonido snap y la insuficiencia aórtica se asocia con el sonido descreciendo. You remember that I said that mitral regurgitation was a holosystolic murmur and decrescendo was a stenosis aoric, right? Aoric stenosis. Now, um, snap is a mitral stenosis. It's not regurgitation. And insufficient aortic is a discussion. I remember it, bro. Yeah, it's basically the same. Ok, tanto la estenosis aórtica como insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, sus sonidos de ocultación aumentan con un aumento de la postcarga. Oh my God. Y esto se puede aumentar a través de la maniobra de apretar las manos. En cambio, los soplos del lado derecho del corazón aumentan, generando incremento de la presión, como por ejemplo la inspiración. Entonces, aumento de los sonidos, aumento de los sonidos. Puede ser con la maniobra más Bose.
Valsalva and inspiration. Aleluya. Desdoblamientos cardíacos. Desdoblamiento normal. Es un proceso fisiológico normal que se genera en la fase inspiratoria, debido a que en la inspiración aumenta el retorno venoso. More blood into the heart, hacia las cavidades derechas cardíacas, se retrasa normalmente el cierre de la válvula pulmonar. Desdoblamiento tipo Y-split. Generalmente se genera el proceso de bloqueo de la rama derecha o estenosis de la válvula pulmonar. En cualquier de los dos casos se genera un atraso en el vaciamiento del ventrículo derecho, por lo cual conlleva retraso o en el cierre de la válvula pulmonar, siendo más amplio el retraso durante la inspiración, pero evidenciando igualmente en la expiración. Bro, I don't know if I can do this, but I'm gonna try because this is the only way to understand this. Fibrilación auricular. Ausencia de onda P, presencia de PR variable, un complejo que regresa de altura variable, presencia de reflexión entre QRS. Vamos, meus amores, que tu pode. Tá faltando pouco. Desdobramento tipo fist splitting. Normalmente, generado por comunicaciones interauriculares con flujo de izquierda a derecha, lo cual genera aumento de volumen en las cavidades derechas, llevando a retraso inicial de la válvula pulmonar, tanto en inspiración como en expiración. Paradoxical split. Generalmente se encuentra asociado a estado de bloqueo de rama izquierda o estenosis de la válvula aórtica, lo cual genera retraso en el vaciamiento del ventrículo izquierdo, conllevando a que se escuche primero de el cierre de la válvula pulmonar durante la inspiración. Podemos evidenciar en este caso un ligero acercamiento del cierre de la válvula pulmonar con la aórtica en la fase inspiratoria. This is ventricular tachycardia. Entonces, vamos, que ya estamos terminando, mis amores. Conducción eléctrica cardíaca y electrocardiograma. El nodo sinusal se encuentra ubicado en el lado derecho, a 6 set, de la conficiencia de las venas cavas de la aurícula derecha, en la parte posterior. El nodo auriculoventricular se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda de la aurícula derecha, hacia la región posterior. Del nodo atrioventricular se comprenden ramificaciones que vienen a través del septo interventricular y posteriormente se ramifican en rama derecha y rama izquierda, dando proyecciones en la fibra de Purkinje. Normalmente, la conducción eléctrica es cardíaca está dada por movilización de electrolitos. Entran hacia la célula cardíaca sodio y calcio y sale de ella potasio. Este aumento de las concentraciones intracelulares de sodio y calcio estimula las contracciones cardíacas. Es importante tener claro el orden de la velocidad de conducción siendo más rápida en las fibras de Purkinje. This is important because I started a question saying that where is more fast Purkinje fibers? Posteriormente en los atrios. Oh, ahí en los in the atrio. Posteriormente en los ventrículos y por último en el nodo atrioventricular. Oh, now I see. Medicamentos que pueden causar tours down the point. Antiarrhythmic, antibiotic, antipsychotic, antidepressive, and antimédicos. Ah, electrocardiograma. El famoso electrocardiograma. La onda P de polarización auricular y sístole atrial. Onda P, sístole atrial. Onda Q se encuentran infartos antiguos. This is very important because I've seen questions saying that Q wave is an old infarct
En el electrocardiograma normal no se evidencia onda aquí. ¿Sí? Onda R y S, de polarización ventricular y cisne ventricular. Hum, eu acho que eu tenho alergia, cara, porque não é possível, né? Dentro del electrocardiograma encontramos tanto segmento como intervalo PR y segmento e intervalo ST. El orden adecuado de interpretación del electrocardiograma debería llevar a la secuencia. Evaluar la presencia de onda P. Vamos a laudar segundo U. ¿Qual o nome daquele médico? Alessandro. Evaluar la presencia de onda P. Observar regularidad a través de dos segmentos QRS. Evaluar frecuencia cardíaca. Evaluar la amplitud del QRS. Evaluar el intervalo PR. Evaluar la onda T. Y evaluar segmento CT. El electrocardiograma cuenta con derivadas, las cuales son importantes evaluar. This is important because there are questions that also say that. You see? Inferior, evaluada a través de D2, D3 y ABF. Inferior ischemia, D2, D3 y ABF. Esta cara se encuentra irrigada por la arteria descendiente posterior. Posterior descending artery. I always remember something, but I don't know. It was the right coronary artery. I always get confused. Entonces, cara inferior valorada a través de dos arterias ABF. Esta cara se encuentra irrigada por la arteria descendiente posterior. Cara septal, B1 y B2. Cara anterior plena, evaluada por B3 y B4. Tanto cara septal como anterior plena, descendiente anterior izquierda. Descendiente anterior izquierda. Remember that. Lateral evaluada por B5 e B6. Esta cara se encontra 5 flats. B5 e B6. Eu não acho que eles vão colocar uma desse aqui, porque isso aqui é bem complicado, né? Isso aqui é o flutter atrial. Parecia taquicardia ventricular, né? Porque flutter atrial não parecia assim, mas tudo bem. Fibrilação atrial. Ausencia de onda P, presencia de PR variable que es altura variable y la presencia de vibración entre que es flutter atrial. Ausencia de PR, RR estable y presencia de... Oh, RR estable. Presencia de cuatro dientes entre cada complejo. Oh, meu Deus. Fibrilación ventricular. Ritmo desordenado cuando se identifica ondas y por lo general se asocia a estados fatales. Bloqueo atrioventricular de primer grado. Ampliación constante del intervalo PR. You see that PR interval is increasing? This atrioventricular block, the first one. De segundo grado Morris type 1. Ampliación progresiva hasta llegar a la ausencia de un complejo que regresa. Bloqueo atrioventricular segundo grado Morris 2. Ampliación constante del intervalo PR con ausencia espontánea del complejo que regresa. Mm. Tercero grado, presencia de onda P, que no se desencadenan QRS, que no están precedidos de onda P. Ok. Key test key. Evaluado por B1 y B2. Cara anterior plena evaluado por BR y B4. Tanto cara central como cara anterior plena se encuentran ligados por la arteria descendiente izquierda. Fórmulas. The last one.
Fórmulas en cardiología. Cardiac output. I never remember this, to be honest with you. This is hard for me. Cardiac output. Stroke volume por frecuencia cardíaca. Entonces, débito cardíaco, volumen sistólico por heart rate o frecuencia cardíaca. Presión arterial media, cardiac output, volumen sistólico o débito cardíaco por resistencia periférica total. Volumen sistólico es igual al volumen final de la diástole menos el volumen final de la sístole. Y el stroke volume, contractilidad, preload. Presión de eyección, end systolic volume minus end systolic volume plus, plus end systolic volume. Ah, terminamos. Viu? Viu que a gente terminou? É, a gente terminou, cara. A fisiologia cardiovascular. Então, o que que a gente viu? É, tudo que a gente viu aqui. A gente falou sobre a hemodinâmica, o controle e a regulação da pressão arterial. Falamos acerca da contração cardíaca, a curva de Frank-Starling. A gente falou sobre os sons cardíacos, né? As alterações. Sobre os desdobramentos cardíacos. A gente falou sobre a condução elétrica cardíaca e sobre o eletrocardiograma. Agora, e por último, a gente fala sobre as fórmulas em cardiologia, né? Eu não sei se dá pelo menos um tempinho, né? Para a gente fazer um pomodoro. Ok, gente, vamos a estudiar. Y ahora vamos a estudiar sobre la fisiología endócrina. Es una parte que me encanta, ¿verdad? Porque para mí creo que es algo así un poco más fácil de entender que la fisiología cardiovascular. Y hoy vamos a ver acerca de las generalidades, de la distribución de los ejes, de las glándulas suprarrenales, de la escapa de la glándula adrenal. Esto es un tantillo difícil. Eje de activación, activación de las diferentes capas adrenales, fisiología de la aldosterona, sistema RAS, enzimas de la activación, fisiología de la glándula tiroides, eje de activación, síntesis de T3 y T4, enzima de implicación en la síntesis de T3 y T4, características clínicas de los estados hipertiroides y hipotiroides, fisiología de la glándula paratiroides, control, regulación de los mecanismos de la PTH, interacción gastrointestinal, interacción ósea, interacción renal, control de calcio, control de los fosfatos. Bien. Y ahí terminando vía nigrostriatal, vía tuberoinfundibular, mecanismos reguladores de la dopamina, interacción con el eje de la TRH, afectación de los ejes TSH y LH, interacción con los fármacos antipsicóticos, fisiología de la insulina, célula alfa pancreática, célula beta pancreática, célula delta pancreática, peptidio A, peptidio B, peptidio C, preproinsulina, proinsulina, activación y versión de la insulina, vía de la señalización endocrina, vía IP3, vía GMPC, vía AMPC, vía por receptores intracelulares directos, vía por receptores tipo TK, vía de interacción receptora tipo K. That all I said, it was just the subject. Let's go to the real deal. Introducción a la fisiología endocrina. El proceso de interacción fisiológico-endocrino es un proceso complejo y de múltiples vías, en donde interactúan múltiples órganos y sistemas. Sin embargo, trataremos de hacer una revisión lo más explícita y sencilla y concreta.
El hipotálamo envía prolongaciones de raíces axonales, los cuales forman la pituitaria posterior, lo cual podemos concluir que en realidad la pituitaria posterior es una prolongación neurológica del hipotálamo. Pero la pituitaria anterior tiene un origen separado, por lo cual se determina como prolongación hipotalámica. Como referencia autonómica, el quiasma óptico está hacia la parte anterior de la pituitaria. Por lo tanto, el quiasma óptico se encuentra frente a la pituitaria anterior. Los cuerpos mamulares se encuentran hacia la región posterior de la pituitaria, por lo cual los cuerpos mamulares se encuentran enfrente de la pituitaria posterior. Aquí está la pituitaria, aquí está el hipotálamo, las prolongaciones. La pituitaria anterior se encarga de la producción de ACTH, TSH, growth hormone, FSH y LH. A su vez, la pituitaria posterior se encarga de la producción de hormonas antidiuréticas, AGA y oxitocina. AGA y oxitocina. En el eje endocrino, en general, hay una interacción entre el hipotálamo, pituitaria, órgano efector, hormona efectorio y efecto generado por la activación. En este orden de ideas tenemos moléculas que se producen por activación en cadena y además con efecto de retroalimentación negativa, negative feedback. Por ejemplo, el hipotálamo produce cortisol, hormone, TGH, GNRH y GNRH. Pituitaria anterior, producción por estimulación hipotalámica, produce STH, TSH, GH, FSH y LH. Entonces, hipotálamo produce cortical release hormone, thyroid release hormone, gonadotropin release hormone, y la hipófisis anterior activa ah, produce ACTH, TSH, GH, FSH y LH. Entonces, ahora, órganos efectores endocrinos de las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal estimulada por la, por la pituitaria anterior produce cortisol, el cual va a actuar como hormona del estrés, generando principalmente estimulación de aumento de la presión arterial y liberación de la glucosa en la sangre. Glándula tiroides, estimulada por TSH y producida en la pituitaria. Esta glándula estimula el BCT4, la cual posteriormente tiene conversión H3, generando estímulos metabólicos mentales y demás. El hígado es productor del factor de crecimiento parecido a la insulina, insulin-like growth factor. El hígado produce esta molécula estimulado por la pituitaria anterior a través de la hormona de crecimiento, lo cual a su vez ha sido estimulada a nivel hipotalámico por la Growth Hormone Release Hormone. El factor de crecimiento tipo 1, parecido a la insulina, estimula el crecimiento celular. This is important because if you want to know how you grow, you need to know, like, first, is about the hypothalamus, pituitary anterior, liver, and cellular, testículo y ovarios. Los testículos y los ovarios estimulan la producción de testosterona y estrógeno respectivamente, estimulado por la FSH y el LH, generada a nivel de la pituitaria anterior, lo cual se encuentra estimulado a nivel talámico por la GNRH. El fin mayor de la producción de testosterona y estrógeno son los procesos reproductivos. Procesos reproductivos. Es importante tener en cuenta que existen ciertos endocrinos indispensables para mantener la vida, otros indispensables para los procesos de crecimiento celular y otros procesos de reproducción.
Por lo tanto, podemos determinar que el eje endocrino es indispensable para mantener la vida. Es el eje endocrino de cortisol y la tiroides. En cambio, el efecto endocrino es necesario para inducir crecimiento celular y el eje endocrino de LH y FSH es necesario para la reproducción. Entonces, anatómicamente, las glándulas suprarrenales se dividen en cápsula glomerulata, fasciculata, reticulata y la porción más interna de la médula. This is a little hard, a little bit hard. Entonces, para hablar sobre la fisiología de las glándulas suprarrenales, anatómicamente, la glándula suprarrenal se encuentra dividida en cápsula glomerulata, fasciculata, reticulata, la porción interna, la médula. En el eje de la activación endocrina, al cual participan las glándulas suprarrenales, se excita la interacción hipotalámica por medio de la cortical release hormone, la cual activa a nivel de la pituitaria anterior ACTH. La ACTH se dirige hacia las glándulas suprarrenales para que éste estimule la producción y liberación de cortisol. El cortisol, como respuesta de su activación, genera aumenta la presión arterial y los niveles de liberación de la glucosa en sangre. Estas como los principales respuestas. Se la glándula suprarrenal. La cortical release hormone, producida a nivel hipotálamo, estimula la activación y liberación de ACTH a nivel de la pituitaria anterior. Antes de que la ACTH active la liberación de cortisol, se genera la liberación de prenolona, la cual se dirige hacia la glomerulata, fasciculata y reticulata, para activación de la forma independiente de alguna de estas tres capas, dependiendo de la llave de activación enzimática. Entonces, vamos a hablar acerca de la activación de la capa glomerular. La pregnenolona, al dirigirse a la activación específica y la única de la capa glomerular, utiliza la combinación enzimática entre 21 hidroxilasa y 11 hidroxilasa. No, it's not this. Generando producción y activación de mineralocorticoides, aldosterona y control de sodio. Al activarse la aldosterona se estimula en el túbulo colector a través de un intercambio de la retención corporal de sodio y de eliminación en orina de potasio, lo cual estimula que el agua busque seguir las concentraciones de sodio para evitar los estados hiperosmolares, saliendo del túbulo colector hacia la retención corporal por medio de la acuaporinas, what we said in the renal. Al mismo tiempo, se aumentan los niveles de activación de la aldosterona a través del sistema renina y angiotensina-aldosterona. Entonces, la pregnenolona se dirige a la activación de la capa reticulata de las glándulas suprarrenales a través de la activación exclusiva de la enzima 17 hidroxilasa que conduce a aumento y activación de las hormonas sexuales. El angiotensinogenia producido a nivel hepático se convierte en angiotensina a través de la renina produciendo hidrógeno. We saw that. Fisiología endocrina. A su vez, la angiotensina 1 está transformada hacia angiotensina 2 por medio de la enzima conversión de angiotensina ECO, producida a nivel pulmonar. Por lo último, la angiotensina 2 eleva y activa los niveles de aldosterona y ya estimulado por parte del eje endocrino CRH, ACTH, capa glomerular. ¿Tuviste? Esto es la capa glomerular. Produce aldosterona. Mm. Activación de la capa fascicular. La pregnenolona, también previamente activada por los niveles de aumento de SRH, STH, estimula exclusivamente la capa fascicular a través de la combinación enzima entre 17 hidroxilasa, 21 hidroxilasa y 11 hidroxilasa, lo cual conlleva la activación de los glucocorticoides como el cortisol. Esta activación
y aumento a los niveles de cortisol conlleva a múltiples efectos metabólicos, principalmente hacia el aumento de la presión arterial y liberación de la glucosa en sangre. La reticulata. La pregnenolona se enfoca, enfoca. Oh, meu Deus. La pregnenolona se enfoca en la activación de la capa reticulata de las glándulas suprarrenales a través de la activación exclusiva de las enzima 17 hidroxilasa, lo cual conlleva un aumento de activación de las hormonas sexuales como andrógenos. Oh, this why is important. Ah, deja ver si aparece aquí una cosa que yo quiero. ah, ah, entonces, míralo aquí. It doesn't show very well what I was looking for. But let's say like you understand what I mean, right? Entonces, eh, aquí nosotros podemos ver glomerulata, fasciculata y reticulata. La glomerulata, aumento de aldosterona, ¿verdad? La fasciculata, aumento de glucocorticoides. Y la reticulata, aumento de andrógenos. Entonces, this is important because, for example, ah, si tú ves un niño así con problemas androgénicos, probablemente la reticulata. Ujú. A ver si este es mejor. No, es no. This is not even up. Entonces, aquí está un poquito mejor. Por ejemplo, la 17 hidroxilasa deficiency. Tú vas a ver que los hormonas sexuales van a estar disminuidos. El cortisol también va a estar disminuido. Pero los mineralocorticoides va a estar aumentado. Entonces, tú vas a ver en los niños, la persona, hipertensión, hipocalemia. Tú vas a ver Ipsum, ah, pseudohematoidismo, ambigua genitalia, undetected. Ya la hidroxilasa deficiency, los mineralocorticoides van a estar disminuidos. El cortisol también va a estar disminuido, pero el sex hormone va a estar aumentado. Entonces, tú vas a ver hipotensión, hyperkalemia, renin activity, volume depletion, masculinization leading to pseudo infants. Also, hidroxilasa deficiency, aldosterone, tú vas a ver hipertensión, masculinización, etcétera. Bien, entonces vamos a, ahora a la fisiología de la glándula tiroides, que es muy buena. En el eje de la glándula tiroidea todo inicia desde el hipotálamo por la activación de la TRH, la cual estimula el nivel de la pituitaria anterior terciaria. La TSH a su vez se dirige hacia la glándula tiroidea para estimular en esta. La liberación de T4, la cual posteriormente será convertida hacia T3. Los aumentos a los niveles de T3
producen efectos metabólicos, mentales y efectos en el movimiento. Producción de hormona tiroides. El yodo circulante en la sangre pasa hacia la célula folicular tiroide a través de un proceso de oxidación. A su vez, la tiroglobulina, que se encuentra almacenada en las células foliculares tiroides, se combina con el yodo captado por estas células en este proceso llamado organi- organificación. Entonces, el hipertiroidismo va a presentar taquicardia, fibrilación auricular, diarrea, intolerancia al calor, pérdida de peso, aumento de los efectos tendinosos e insomnio. El hipotiroidismo va a presentar taquicardia, estreñimiento, tolerancia al frío, obesidad, disminución de los reflejos tendinosos y letargo. Ahora, mira la glándula paratiroide. Después vamos a hablar de eso. Pa. Posteriormente se empieza a formar moléculas de unión entre la tiroglobulina y el yodo en pares o tripletes, conformando el proceso de acoplamiento que formula el T4 y T3. La gran mayoría de T4 es convertida hacia T3 y es a través de un proceso llamado conversión, estimulado por una enzima de deodonación. Los procesos de organificación y acoplamiento son estimulados por la enzima peroxidasa tiroide, TPO, Thyroid Peroxidase. La hormona tiroidea está implicada en múltiples procesos metabólicos que influencian en el movimiento físico corporal y el procesamiento mental, razón por la cual es importante tener niveles adecuados de esta hormona, ya que sus alteraciones pueden conllevar a estados hipertiroides y hipotiroides. Entonces, principales características del estado hipertiroide. Ya eso lo vimos, también lo vimos. Sobre el calcio, glándula paratiroide. Fisiología de la glándula paratiroide. Por medio de la glándula paratiroide se realiza el principal mecanismo de regulación del calcio, razón por la cual tiene una interacción íntima con el sistema gastrointestinal o el sistema renal y bone. El PTH, Parathyroid Hormone, en el intestino. PTH a nivel intestinal estimula el aumento de absorción de calcio y fosfato, lo cual conlleva un aumento corporal de los niveles de calcio y fosfato. El PTH en el hueso, a nivel óseo. La PTH estimula el consumo de calcio almacenado en el hueso, por lo cual la sobreactivación del PTH conlleva osteoporosis. La extracción de calcio por parte del PTH en niveles óseos está intermediada por la activación del ligando RANK, lo cual conlleva una activación de la osteoclasto. Ahora, PTH en el riñón. Las tres principales funciones de la PTH a nivel general son aumento de la retención de calcio, aumentar la excreción de fosfato que se ha incrementado debido a los aumentos de absorción de fosfato a nivel intestinal y conversión de vitamina D a vitamina D3. La vitamina D2 es también denominada vitamina D inactivada o 25 vitamina D. Y la vitamina D3 también llamada D1.25 vitamina D. Entonces, la PTH se ve controlada a través de negative feedback por los aumentos en los niveles de calcio a nivel intravascular y por parte de la calcitonina. Ahora, acerca de la prolactina. En la vía de la prolactina existen múltiples interacciones. Por ejemplo, interacción con los tiroides, interacción con el eje reproductivo, interacción con los ejes neurológicos, etc. En este último aspecto, interacción con el eje neurológico, es importante destacar la interacción con la dopamina. La dopamina tiene múltiples vías, pero dentro de las dos más importantes destacar está la vía nigroestriada y la vía tubercular. Esta última es la más estricta, tiene
tiene contacto estricto con la prolactina. This is important for the Parkinson disease. Entonces, la prolactina está bloqueada por la dopamina a través de la vía tuberoinfundibular, ya que la vía nisogriatal está más a cargo de los efectos de dopamina que influyen en el movimiento. La prolactina está estimulada directamente por el eje tiroideo hipotalámico, es decir, por la TRH. A su vez, la TRH tiene un efecto de feedback negativo cuando hay elevación en los niveles de TREP4. La prolactina es bloqueada por parte de la dopamina a través de la vía tuberoinfundibular, ya que la vía nigroestriada se encarga más para efecto de la dopamina que influencia en el movimiento. En este aspecto, vía tuberoinfundibular y nigroestriada, es importante destacar la asociación de la parte de la farmacología. Hay fármacos antipsicóticos que afectan tanto vía nigroestriada como vía tuberoinfundibular. A su vez, la prolactina ejerce inhibición sobre la glucina a nivel. Oh, this is important because you can see question about this. Ok. Ah, pero al mismo tiempo, la activación sobre la hormona folículo GnRH produce activación sobre la hormona folículo estimulante y sobre la hormona luteinizante. A su vez, la hormona folículo estimulante tiene múltiples procesos, pero es importante destacar dos de ellos: la inducción de la ovulación y la producción estrogénica. Por otro lado, la hormona luteinizante estimula la producción de testosterona, la cual puede reducirse o aromatizarse a dihidroesterona o a estrógenos, respectivamente. La conversión de testosterona a dihidroesterona está mediada por la alfa-reductasa extensiva, puede ser bloqueada por el fenasteride. This is important because in benign hypoplastic prostate is used. A su vez, la testosterona puede ser aromatizada a través de la enzima aromatasa. Puede bloquear por el anastrozol. Ahora, vamos a hablar de la insulina. El páncreas posee células alfa, beta y delta. Las células alfa producen glucagón. La célula beta produce insulina. Right? Y la célula delta produce somatostatina. Anatómicamente encontramos célula beta más hacia el centro del páncreas. Desde la periferia, una combinación entre célula alfa y delta. Producción de insulina. La insulina tiene una implicancia genética para su regulación en la producción. Inicialmente, hay una unión íntima entre el peptidio A, el peptidio B y el peptidio C, y una señal genética de activación unida en estos peptidos. La producción y unión de estos tres peptidos se da a nivel de retículo endoplasmático rugoso y se denomina preproinsulina. Ah. Posteriormente, la proteína de señalización atacada de los tres peptidos clivada y retirada, lo cual le permite a la preproinsulina salir del retículo endoplasmático rugoso. En este instante toma el nombre de proinsulina. Posteriormente, el peptidio C es cribado y separado. En este instante en el que el peptidio se ha retirado de los otros dos peptidios, se forma la molécula insulina. Esta molécula de insulina es guardada en gránulos dentro de células beta pancreáticas. Oh, Jesús amado. Posteriormente, el aumento de los niveles de glucosa circulante en la sangre estimula a nivel de la célula beta pancreática los receptores glucidosis.
Esta glucosa sufre el proceso de glucólisis en el citoplasma, siendo convertida a piruvato. Posteriormente, el piruvato entra a la mitocondria generándose a través de la cadena transportadora de electrones. La producción incrementa los niveles de ATP intracelular. Este incremento de los niveles de ATP intracelular en la célula beta pancreática estimula el cierre de los canales de potasio y la apertura de los canales de calcio con comunicación al espacio extracelular. Esto conlleva que el calcio extracelular pueda ingresar al espacio intracelular generando un aumento en los niveles de calcio intracelular, lo cual genera estimulación de exocitosis de los gránulos de insulina hacia el exterior de la célula y de esta forma es liberada la insulina hacia el espacio extracelular para que pueda ejercer su función en los estados de aumento de glucosa circulante. Vía de señalización endocrina. GAT, gastina ADR receptor B1, angiotensina 2, TRG-citosina. GMP cíclico. BNP, peptidio natriurético cerebral, peptidio natriurético atrial, óxido nítrico, factor relajante derivado de entero. AM cíclico. Todos los A. FCH, LH, CTH, TCH, receptores B, PTH, GNFH. Receptores intracelulares directos, grasas y hormonas celulares. Progesterona, estrogênio, testosterona, cortisol, esterona, vitamina D3. Oh, I understand why this is important. Eh, yes. Oh, this is important. Tirosina quinasa, factor de crecimiento de fibroblasto, factor de crecimiento de plaqueta, de crecimiento intestinal. Entonces, querido, vamos ahora para la fisiología gastrointestinal. Vocês entenderam a parte do endócrino? Porque realmente não tem muito o que fazer com a parte endócrina. Tipo, it is what it is. Agora, com a parte gastrointestinal, eu acho que a gente vai ter um pouquinho de coisas para ver, né? Mas vai ser rápido também, eu acho. Então, não se preocupe. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho aqui.